Hola, bienvenidos a un vídeo más del canal Simula Electrónica. En este vídeo vamos a ver cómo se calcula la sección en líneas monofásicas. Y bueno, he visto la guía BT del anexo 2 de septiembre de 2003, la revisión 1. Este vídeo es más o menos por la explicación de esta guía, está muy bien, os animo a que la veáis. Y bueno, vamos a ver un poquito de dónde sale la fórmula de la sección de una línea monofásica. Bueno, podemos decir que en líneas menores de 50 kilómetros para baja tensión podríamos hacer un circuito así, ¿vale? En la que esto sería la resistencia de línea, esto sería la inductancia de línea, ¿vale? Esto sería nuestra impedancia de carga y tendríamos que esto sería nuestra tensión de principio de línea, ¿vale? La vamos a llamar U1 y esto va a ser U2. Cuando tenemos una línea, lo que nos interesa es lo que nos cae en la línea, la tensión que nos cae en la línea. Porque cuanto menos sea la tensión que nos cae en la línea, pues más le va a llegar a la carga y vamos a aprovechar mejor esa potencia que nos viene desde 1, ¿vale? Desde el generador. Bueno, vamos a hacer un diagrama de fases. En el que vamos a tomar como origen la tensión de U2, ¿vale? La tensión que cae en la carga. De manera que lo tomamos como origen de fases. Vamos a poner U2, aquí, U2, ¿vale? Como sabemos, bueno, pues normalmente las cargas son inductivas y para una carga puramente inductiva tendremos que esto sería U y que nos desfasa la intensidad, ¿vale? Nos la retrasa, ¿vale? Hay una regla mnemotécnica muy chula que se llama civil, por si no os acordáis. Civil, si no os acordáis de cómo va desfasadas las tensiones con respecto a la intensidad, pues cogemos la CIV y vemos que el condensador va a retrasar la tensión con respecto a la intensidad. Y si cogemos VIL, vemos que la que va retrasada con respecto a la tensión para una bobina es la intensidad, ¿vale? Bueno, como en las cargas hay parte también resistiva, pues nos va a desfasar la intensidad, pero no va a ser puramente inductiva, ¿vale? Vamos a suponer una intensidad, pues por ejemplo así, ¿vale? Esto no es un ejercicio real, pero vamos a suponerlo así, ¿vale? Como sabemos, en una resistencia la intensidad va en fase con la tensión. Uy, va en fase con la tensión. Es que dibujo un poco mal, pero vamos, que eso es que va en fase. Por lo que podemos poner la tensión en la resistencia en fase con la intensidad. Esto sería la tensión en R. La tensión en R de línea, ¿vale? En RL. Y como hemos visto, aquí va desfasada 90 grados la tensión de la bobina, va desfasado con respecto a la intensidad. Vamos a ponerlo así, vale. Y esto es la tensión en XL, vale.
Vamos a poner en este color. Ahora la tensión en U1 va a ser la suma de la tensión en la resistencia en la línea más la inductancia en la línea más la carga. Y va a venir aquí. Y esto va a ser U1. U1. Vale. A nosotros en líneas cortas lo que nos interesa es la tensión en la resistencia, porque la tensión en la resistencia va a ser la que, digamos, la potencia que nos disipe la resistencia la va a disipar en forma de calor y va a ser la que haga que los conductores se calienten y pues los aislantes de los conductores se pueden fundir y podemos tener un cortocircuito. Aparte de eso, en líneas cortas, en baja tensión, la parte inductiva se puede hacer despreciable. Aquí pues parece que esto es más grande, pero bueno, es un dibujo. En realidad esta parte será muy pequeña, este ángulo será muy pequeño, y solamente tenemos que tener en cuenta la caída de tensión en la línea. Esto sería coseno phi, como hemos tomado como referencia U2 con respecto a la intensidad, esto sería phi, y entonces lo que si vemos, si este ángulo es muy pequeño, este ángulo es muy pequeñín, podríamos decir que si cae esto así completamente recto, que en realidad tendría que caer así, pero esta diferencia es muy pequeña, es despreciable, ¿vale? Lo mismo nos pasa con la tensión en R. Podemos tomarla así en vez de tomarla así, porque esto es muy pequeño, esto es despreciable. Total, que si lo tomamos así, vamos a quitarlo. Si lo tomamos así, solamente tenemos que tener en cuenta el coseno de phi. O sea, que esta parte de aquí sería la diferencia de tensión, o sea, la caída de tensión que nos caería en nuestra línea si despreciamos la bobina. Entonces, AV, diferencia de tensión, podríamos decir que es la intensidad que recorre la resistencia, que es esta intensidad. Podríamos decir que es la intensidad que recorre nuestra resistencia por el valor de la resistencia y por el coseno de phi. Bueno, lo podemos poner mejor, igual a R por I por coseno de phi. Bueno, ahora si nos acordamos de la fórmula de la resistencia es igual a la resistividad, que esto depende del material que esté constituido el cable, ya sea de cobre o de aluminio, también depende de la longitud del cable y del área o de la sección, ¿vale? Bueno, cuando calculamos secciones de cables, normalmente la P, que es la resistividad, la cambiamos por una C, que la cambiamos a conductividad. Entonces, en vez de estar multiplicando, nos pasa dividiendo y tenemos que es igual a C por S, ¿vale? Siendo esto la conductividad. Del cobre o del aluminio. Bueno, vamos a ver como en una línea monofásica, vamos a tener que si tenemos esto es fase y aquí tenemos una resistencia, esto sería el neutro, y aquí tenemos la carga, la intensidad nos va a recorrer esta resistencia, nos va a venir también por aquí y nos va a caer en 2 veces la resistencia de línea, por lo que tenemos en líneas monofásicas que contar 2 veces la longitud de la línea,
porque la intensidad la recorre dos veces. Entonces tendríamos que la resistencia de línea monofásica es dos veces la longitud por la conductividad y por la sección. Vale, pero lo que nos interesa es calcular la sección. Entonces despejamos la sección y nos queda 2 por L partido la conductividad por la resistencia de línea. Bueno, vamos a bajar aquí y la resistencia es igual a dos veces la longitud partido la conductividad por la sección es igual a dos veces la longitud partido de la conductividad por la resistencia de la línea. Bueno, y como hemos calculado antes, la diferencia de tensión era igual a R por I por coseno de phi. ¿Vale? Si despejamos de aquí R es igual a V partido I por coseno de phi. Por lo que, si sustituimos, nos queda que la sección de una línea monofásica es igual a dos veces la longitud partido 2 por, bueno, si sustituimos R línea, se nos queda abajo AV y multiplicamos, se nos queda por coseno de phi. Es muy normal ver esta fórmula en esta forma. A ver, 2 por L por la potencia activa, ¿vale? Y partido de... Oye, esto lo he puesto mal, perdonad. Esto es C, la conductividad, por C por AV por V, ¿vale? De manera que la P la hemos sustituido por... O sea, la P, como todos sabemos, es V por I por coseno de phi. Como aquí está I por coseno de phi, y por coseno de phi hemos puesto una V multiplicando, pues tenemos que poner una V dividiendo. Si tacháramos estas dos, se nos quedaría la fórmula igual. Pero esta es la forma más común de poner una sección, ¿vale? O sea, sección monofásica sería igual a 2 por la longitud por la potencia activa partido la conductividad del cobre o del aluminio por la diferencia de tensión en voltios por la tensión de la línea, ¿vale? Normalmente la tensión de la línea monofásica en España es 230 voltios, la diferencia de tensión es en voltios, aunque normalmente nos la dan en tanto por ciento. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular mediante esta formulita y nos dará la tensión en voltios. Bueno, y una cosa muy importante que se dice en el anexo 2 es que normalmente antes siempre se cogía la conductividad con 20 grados, que era igual a 56 metros partido ohmio por milímetro cuadrado. ¿Qué pasa? Que cuando se calcula una sección con esta conductividad, pues resulta que cuando tenemos una línea monofásica o trifásica, también pasa en las dos, ¿vale? Fase y neutro, y aquí tenemos la carga. Cuando nosotros pasamos una intensidad por ahí, esta resistencia empieza a calentarse, ¿vale? Y esta también, que es nuestra resistencia de línea. Y el cobre, cuando se calienta, pues este valor disminuye. ¿Cómo disminuye? Aquí, al estar dividiendo, necesitaríamos una sección mayor para cumplir el requisito de diferencia de tensión. O sea, si la conductividad baja, la resistividad P sube. Al subir la resistividad, como sabemos que R es igual a P por L partido la sección, la resistencia también sube. Por lo que si sube, AV sube. Y entonces necesitaremos una sección más alta.
Bueno, decir que en el anexo 2 nos dicen que podemos calcular la sección de dos maneras, ¿vale? Por el método simplificado, o por el método exacto, o por el exacto. Vale. Veamos cómo utilizar el método simplificado. Bueno, por el método simplificado lo que hacemos es que cogemos la fórmula que ya hemos visto, que es 2L por la potencia activa por C por la diferencia de tensión por V, ¿vale? Y lo que tenemos que coger es la conductividad a 70 grados, dependiendo del cable, o a 90, ¿vale? Entonces, dependiendo del tipo de instalación, utilizaremos una conductividad u otra. Para el cobre, esta conductividad es de 48 para 70 grados y de 44 para 90, ¿vale? Esto es para el cobre. Y 70 grados centígrados. Voy a cambiar de color. ...70 grados... aluminio... va a ser... un coeficiente de 30... y 90 grados aluminio... va a valer 28, ¿vale? Bueno, pues en el simplificado lo único que tenemos que tener en cuenta es el tipo de instalación que tenemos, que vamos a utilizar un cableado u otro. Si usamos uno de PVC, que esto es de PVC, el de 70 grados es de PVC, usaremos 48, y si usamos XLPE o EPR usaremos el de 90 y usaremos entonces 44. Bueno, siempre que utilicemos un cálculo de una sección, primero lo tenemos que hacer por el cálculo de caída de tensión, que es el utilizar esta fórmula, ¿vale? Como usamos la caída de tensión, que es esto de aquí, pues se llama el método por cálculo de caída de tensión. Y el método de calentamiento es calcular por la intensidad que va a recorrer nuestro cable, ¿vale? Como sabemos, la potencia activa es P por I por coseno de phi. De ahí despejamos la I y se nos queda a la potencia activa es igual a V por coseno de phi. Bueno, esto nos dará una intensidad en amperios aquí, ¿vale? Y con esa intensidad nos tenemos que ir a las tablas del ITC BT 19, a la tabla 1, ¿vale? Y nos saldrá unas tablas así, ¿vale? En la que tenemos el tipo de instalación, ¿vale? Pues normalmente utilizaremos en la instalación B, como vemos aquí, B, conductores aislados en tubos en montaje superficial o empotrados en hora. Esto será para derivaciones individuales normalmente. Vemos que pone 3 por o 2 por, pues el 2 por es para montajes de líneas monofásicas y el 3 por para montajes en líneas trifásicas. Podemos elegir el tipo de aislante, si es de PVC, de XLPE o EPR, ¿vale? Y nos iríamos, por ejemplo, nosotros habríamos cogido el B y nos iríamos al 2 por en PVC y nos iríamos a la columna 5. Y aquí tendríamos las intensidades máximas admisibles para diferentes secciones de cable, ¿vale? Si elegimos una sección, por ejemplo, si eligiéramos 6 milímetros y aquí por el método de la sección nos hubiera dado 10 milímetros, pues elegiríamos siempre el de mayor sección, ¿vale? Elegiríamos el de caída de tensión, este ejemplo. Bueno, podemos decir que en líneas largas de varias decenas de metros,
de metros, el cálculo de caída de tensión tendrá secciones mayores. Y por calentamiento será cuando sean líneas cortas, ¿vale? De pocas decenas. Secciones mayores, ¿vale? Bueno, veamos el método exacto. El método exacto va a ser exactamente igual que el método simplificado. Lo único que vamos a tener en cuenta es una conductividad exacta. Entonces veríamos la fórmula de caída de tensión, que es exactamente la misma, 2 por L por la potencia activa por la conductividad, pero esta va a ser exacta, por la diferencia de tensión por la tensión. ¿Y cómo ver la conductividad exacta? Pues para ver la conductividad exacta tenemos que calcular primero una temperatura exacta. Temperatura exacta. Esta fórmula sale también del anexo 2. Bueno, la temperatura exacta, esto sería temperatura ambiente, a la que va a estar el cable, ¿eh? No va a ser lo mismo que esté al aire, que esté en un tubo o que esté enterrado directamente en el suelo, ¿vale? Partido más la temperatura máxima. La temperatura máxima, esto va a ser la temperatura máxima del cable dependiendo del aislamiento, 0 o 90 grados centígrados, menos la temperatura ambiente, y esto va a estar multiplicado por la intensidad partido la intensidad máxima al cuadrado, ¿vale? La intensidad esta ya la hemos calculado en el método simplificado, o sea, para hacer el método exacto lo normal es hacer el método simplificado primero, y la intensidad sería igual a P partido V por coseno phi. Y la intensidad máxima, esto aquí es cuando tenemos que hacer el método simplificado. Si cogemos y por el simplificado tenemos una sección, por ejemplo, podríamos haber dicho que por el cálculo de tensión, de caída de tensión de simplificado, obtuviéramos una sección de 10 milímetros cuadrados. Por el método exacto tendremos que ir a buscar una sección menor, ¿vale? Buscamos sección menor, porque lo que queremos hacer es ver si nos cumple el requisito de caída de tensión con una sección menor, ya que el método simplificado lo que pasa es que no, hay veces que puede darnos sobredimensionamiento. Entonces buscamos una sección menor, por ejemplo buscamos la sección inmediatamente menor de 6 milímetros cuadrados. En este ejemplo, con esta sección nos iríamos a las tablas que hemos visto antes y por ejemplo veríamos que para una sección de 6 milímetros cuadrados nos iríamos a la tabla 5, a la columna 5, y veríamos que es de 36 amperios. Bueno, pues con esos 36 amperios lo pondríamos en intensidad máxima aquí y tendríamos una temperatura exacta. Bueno, con la temperatura exacta podemos calcular la conductividad exacta, y la conductividad exacta tendremos que usar esta fórmula de aquí, la conductividad a 20 grados partido de 1 más alfa por la temperatura exacta menos 20. Menos 20 es una temperatura que es 20 grados centígrados. Como está en la conductividad a 20 grados centígrados, podemos decir que esto es igual a 56 y este coeficiente es igual a 0,96.
0,00392. Entonces solamente tendríamos que calcular la temperatura exacta con esta fórmula de aquí. Bueno, seguidamente lo que haríamos es calcular lo mismo, calcular el calentamiento. Bueno, el coeficiente exacto lo calcularíamos, lo introduciríamos en la fórmula de la caída de tensión, como siempre. 2 por P por el exacto por AV y por V. Y veríamos qué sección nos da. Luego por calentamiento buscaríamos también, esto ya lo habríamos hecho por el método simplificado, veríamos la intensidad, nos iríamos a la tabla 1 del ITC BT 19 y veríamos si esta sección nos da menor que la que habíamos calculado por el método simplificado. La mayoría de veces nos va a dar igual, bueno, muy parecido, pero como siempre tenemos que cuando nos da una sección ir a la inmediatamente superior, o sea, imaginemos que la sección nos da de 8,9 y aquí nos da de 6 milímetros cuadrados. Entonces si tenemos aquí que sabemos que sabemos que las secciones de los cables es 1,5, 2,5, 4, vale, estos serían para instalaciones interiores, y a partir de 4 ya son 10, 16, 25, 35, aquí ya podríamos hablar de derivaciones individuales, ¿vale? Si la sección nos ha quedado, por ejemplo, en 8,9 y aquí nos ha quedado una sección de 6 milímetros cuadrados, bueno, pues habríamos elegido la sección de 8,9 y nos quedaría entre aquí y aquí. Bueno, normalmente siempre nos vamos a ir a, bueno, normalmente no, siempre nos vamos a ir a la inmediatamente superior, ¿vale? A la de 10. Por eso digo que a lo mejor en esta sección nos da 8,9 y en la de método simplificado a lo mejor nos da 9,5. Pues de todas maneras tendríamos que ir a una derivación individual de 10 milímetros cuadrados, ¿vale? Puede pasar que estemos muy al límite y entonces esta sección sí que nos dé la inmediatamente inferior y entonces pues habríamos ahorrado un dinero en la cometida, ¿vale? Espero que les haya gustado el vídeo, os animo a que os suscribáis y a que le deis a me gusta. Bueno, hasta luego.